En el artículo 116 dice casos en que cualquier ciudadano o asociación de ciudadanos pueden ser clientes gratis. La regla general es que la víctima o el agraviado puede constituirse como creyente de sí. Sin embargo, el Código Procesal Penal le da este derecho a asociaciones de ciudadanos, ¿ya? De manera que, digamos, no solo la persona jurídica individual puede ser creyente adhesivo, sino también la ley permite que, digamos, personas jurídicas colectivas como las asociaciones pueden también constituirse como creyentes adhesivos en un proceso penal. Pero el mismo Código Procesal Penal exige qué condiciones o qué requisitos se deben satisfacer o cumplir para que una asociación pueda ser admitida dentro del proceso penal como creyente adhesivo. Dice el artículo 116, cuando funcionarios o empleados públicos violen directamente derechos humanos en ejercicio de su función o ocasión de ello. Si un funcionario público en el ejercicio de la administración pública o en el ejercicio de su cargo, de su función, incurre en la comisión de un hecho delictivo que vulnere, transgreda o restrinja derechos humanos de una persona, pues una asociación puede asumir el papel de sujeto procesal como creyente adhesivo. Por eso es que ustedes han visto en algunas oportunidades que algunas asociaciones, como por ejemplo Sobrevivientes, Fundación contra el Terrorismo y otras, se constituyen como creyentes adhesivos en procesos penales porque se da esa condición. Hay, digamos, violación de derechos humanos por un empleado público en el ejercicio de su función. Y el otro supuesto es cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos que abusen de su cargo. Entonces, por un lado, se da cuando un empleado público en el ejercicio de su función viole los derechos humanos. Y el otro supuesto cuando funcionarios públicos abusen del cargo. Que aparte de ser un hecho delictivo, puede ser abuso de autoridad u otro, pues también, digamos, la asociación, cualquier asociación legalmente establecida, legalmente reconocida, puede ser creyente adhesivo. ¿Qué se requiere o qué requisito exige el Código Procesal Penal para constituirse como creyente adhesivo cuando se refiere a la persona jurídica individual o a la persona humana? Sencillamente dice la condición de ser particularmente ofendidos por el delito. Ya les decía que si la víctima del delito desea constituirse como creyente adhesivo dentro del proceso, tiene que formular una petición o hacer el requerimiento correspondiente ante el órgano jurisdiccional que está tramitando el proceso. No es obligatorio que él sea, digamos, creyente adhesivo, porque la víctima puede decidir solo denunciar el hecho o solo presentar su querella, pero no constituirse como creyente adhesivo, sino quedarse dentro del proceso penal únicamente como agraviado. ¿Ya? Entonces, no es, digamos, obligatorio que la víctima se constituya como creyente adhesivo. ¿Qué formas de participación tiene el creyente adhesivo dentro del proceso? Por un lado, dice actuando como adhesivo o coadyuvante al lado del fiscal en los delitos de acción pública. Si el juez ante quien se tramita el proceso
admite la petición de la víctima para constituirse como creyente adhesivo, pues esto habilita al creyente a accionar, a ser un sujeto activo dentro del proceso. Al decir sujeto activo, él puede formular peticiones o requerimientos tanto al Ministerio Público como al juez. Hace un momento les decía que puede, digamos, ofrecer medios de investigación o presentarlos, por ejemplo, testigos, puede presentar documentos, puede solicitar al Ministerio Público que realice peritajes, etc. Puede comparecer a audiencias, intervenir, por ejemplo, en la primera declaración del imputado, puede estar presente en esa audiencia y sobre todo, si va acompañado y asesorado de un abogado director, pues a través de su abogado podría interrogar al sindicado si éste declara en esa audiencia o él hacerlo directamente. Es decir, que una vez admitido como en forma provisional como querellante, pues eso le permite accionar dentro del proceso penal. Y también la función esencial del querellante adhesivo es coadyuvar, contribuir con el Ministerio Público en la investigación. ¿Y de qué forma puede el querellante adhesivo contribuir con el Ministerio Público o con el fiscal en la investigación? Pues sencillamente, digamos, proporcionándole información importante en relación a la comisión del hecho delictivo, en relación al imputado, etc. O también ofreciendo medios de investigación. Por ejemplo, ya decía, él puede ofrecer testigos, puede ofrecer documentos, puede solicitar peritajes o presentar peritajes que él haya por su cuenta hecho un peritaje y con sus recursos haya pagado a un perito para que hiciera un peritaje en determinada ciencia, arte, técnica, etc. Una vez que él tenga el peritaje en su poder, pues puede presentárselo al fiscal como una forma de ayudar o contribuir a la investigación. O también podría ser el caso que el fiscal le solicite que ubique, digamos, a los testigos. No lo hace la policía o por mayor certeza y seguridad lo haga él, pues él puede ir a ubicar direcciones, nombres y otra información útil, pertinente y necesaria para la investigación. Y luego dice actuando como único acusador sin intervención del fiscal cuando se trate de delitos de acción privada. Vamos a ver en un momentito que hay dos clases de querellantes. El querellante adhesivo, que es el que coadyuva con el Ministerio Público en la investigación en delitos de acción pública. Y hay querellante exclusivo, que en forma directa y personal asume la persecución penal, pero cuando se trata de delitos de acción privada. Ahorita vamos a ver lo relacionado al querellante exclusivo. Ya cuando hablamos de la víctima como sujeto procesal principal, señalamos los derechos que tiene la víctima y que están normados en el artículo 117. Ya en una oportunidad ya leímos y señalamos lo que es agraviado. Sin embargo, pues reiteramos esos conceptos y señalamos que agraviado es la persona afectada directamente por la comisión del delito, o sea, la víctima, y también puede ser denominado ofendido, víctima, agraviado, etc. Derechos del agraviado también ya señalamos en su oportunidad que el artículo 116, cuarto párrafo, establece, y el 117 del Código Procesal Penal, en donde aparece el catálogo de los derechos que tiene la víctima.
Y ese mismo artículo dice que esos mismos derechos los tiene sin ser querellante adhesivo. Y con mayor razón, si ya es admitido como querellante adhesivo. El Código Procesal Penal establece un plazo o un tiempo. Cuando hablamos del plazo, entendemos que se trata del tiempo que el Código Procesal Penal estipula o establece para realizar una gestión o una petición. Y en ese sentido, el artículo 118 del Código Procesal Penal establece en qué momento procesal se debe formular o plantear la petición o solicitud de querellante adhesivo dentro del proceso penal. Si por favor nos apoyan con la lectura del artículo 118. Oportunidad. La solicitud de acusador adhesivo deberá efectuarse siempre antes que el Ministerio Público requiera la apertura a juicio o el sobreseimiento durante la audiencia programada para el efecto. Vencida esta oportunidad, el juez la rechazará sin más trámite. Bien. En ese sentido, entonces, de conformidad a la norma adjetiva que la compañera le dio, si la víctima promueve o plantea el requerimiento de ser admitido como querellante adhesivo con posterioridad a que el Ministerio Público haya presentado la acusación o sobreseimiento, esa petición es extemporánea. ¿Y por qué es extemporánea? Porque se hizo fuera del plazo que establece el artículo 118. Entonces, si la víctima quiere ser querellante adhesivo, tendrá que plantear su petición antes de que el Ministerio Público presente acusación o sobreseimiento. Antes de que el Ministerio Público presente esos actos conclusivos. ¿Ya? Cuando veamos los actos conclusivos, pues vamos a referirnos a lo que es una acusación, lo que es un sobreseimiento, etc. Pero, precisamente para evitar que, digamos, esa petición no se formule en cualquier estado del proceso, como ocurre en otras circunstancias que la ley permite que la víctima pueda presentar, digamos, otras peticiones en cualquier etapa del proceso. Acá la ley establece un límite de tiempo, un plazo, y que la petición para ser admitido como querellante adhesivo debe formularse antes que el Ministerio Público presente acusación o sobreseimiento. Apertura de juicio, acusación o sobreseimiento. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bien. En cuanto a la intervención dentro del proceso penal del querellante, permanencia definitiva, artículo 120. Si nos apoyan con la lectura del artículo 120. Intervención. El querellante por adhesión intervendrá solamente en las fases del proceso hasta sentencia, conforme lo dispuesto por este código. Estará excluido del procedimiento para la ejecución penal. Gracias. Aquí vemos una desigualdad procesal. ¿Por qué? Porque al imputado o al defensor se les permite intervenir en todo el proceso penal, hasta la etapa de ejecución. Sin embargo, la víctima, que se constituye como querellante adhesivo, no puede ir más allá, digamos, de otras etapas procesales, sino que únicamente dice la ley hasta sentencia, incluso impugnaciones, hasta impugnaciones puede actuar el querellante adhesivo. Ya en la etapa de ejecución ya no tiene ninguna intervención.
Entonces ahí prácticamente se está limitando las facultades o derechos del querellante, y a mi juicio pues es una forma, a mi criterio, prácticamente hay una desigualdad procesal en relación al imputado. Entonces, el querellante básicamente puede intervenir en la etapa preparatoria o investigación, en la etapa intermedia y juicio oral y público de ahora, y está excluido de la etapa de ejecución. El código no dice, por lo que si queremos ser o interpretar la ley en el sentido literal, pues debemos entender que no tiene participación en las impugnaciones, es decir, a plantear recursos. Imaginémonos que el acusado es absuelto en sentencia, no podría entonces el querellante impugnar según la lectura del 121. Sin embargo, sí tiene atendiendo a que el derecho a recurrir no puede limitarse, porque la convención, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo ya para impugnar las resoluciones judiciales. Y también el Código Procesal Penal establece el derecho de recurrir una decisión judicial. Entonces sí puede plantear recursos. Entonces sí tiene participación en la etapa de impugnaciones también. En donde ya no tiene participación el querellante decisivo es en la etapa de ejecución. El artículo 121 señala que la víctima que solicita ser admitido como querellante decisivo ante el juez, si el juez lo admite, le da una intervención provisional, lo que al ministerio tampoco debería ser, no es justo, pues. No es justo ni se está actuando con igualdad de derechos dentro del proceso penal. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que si el querellante decisivo en la etapa intermedia no reitera la solicitud de ser aceptado como querellante decisivo en forma definitiva, si no lo hace en esa etapa procesal, queda excluido del proceso. Ahí vemos también una desigualdad procesal, porque se le excluye. Y no sé, como les decía, no obstante que así lo dispone el Código Procesal Penal, yo no comparto eso, porque eso significaría dejar fuera a la víctima, al querellante dentro del proceso, por no haber formulado su petición en esa etapa intermedia o la segunda fase del proceso y requerir que sea admitido en forma definitiva. O sea, no tiene sentido. Realmente no es, digamos, si fuera, debería de darse la intervención en forma definitiva desde el inicio y no dar la intervención en forma provisional y después él tenga que reiterar esa petición para ser admitido como en forma definitiva. Entonces, ahí vemos también que hay una desigualdad procesal. El artículo 121 dice, el juez analiza la petición de la víctima de ser admitido como querellante. Si reúne los requisitos, pues el juez la admite y le da trámite y lo acepta en forma provisional. Si no reúne los requisitos, pues el juez la rechaza. ¿Ya? Póngale que no, digamos, no está, no es víctima del delito, ni es parte o pariente de la víctima, etc. No reúne los requisitos del artículo 117, pues entonces el juez lo rechaza esa petición. En el caso de las asociaciones, puede ser que una asociación solicite ser querellante decisivo, pero es una asociación que no está legalmente constituida, no acredita que está legalmente constituida, el juez puede rechazar esa petición. ¿Por qué? Porque no reúne los requisitos que la ley establece.
Y también cuando se presenta en forma extemporánea, ya vimos el artículo 118 que expresamente el artículo dice que si se presenta fuera del tiempo que establece la ley, el juez la rechaza sin más trámite. En el artículo decíamos que en el artículo y algo también que es digno de cuestionar y de discutir es que cualquiera de las partes, dice la ley, se puede oponer a que la víctima se constituya como el querellante a decir. Es decir, el imputado, su abogado defensor, se puede oponer para que la víctima se constituya como querellante a decir. También ahí hay alguna situación que afecta el derecho de la víctima. Imaginémonos que el juez admita la oposición de cualquiera de las, en este caso del acusado o del abogado defensor, y deje, digamos, sin intervención al querellante de sí. Veamos lo que dice el artículo 121, por favor. Artículo 121. Decisión. El juez que controla la investigación dará intervención provisional al querellante que lo solicite o la rechazará si no la encuentra arreglada a la ley, notificando de ello al Ministerio Público para que le otorgue la intervención correspondiente. Cualquiera de las partes podrá oponerse a la admisión del querellante, interponiendo ante el juez las excepciones correspondientes durante el procedimiento preparatorio y en el procedimiento intermedio. La admisión o el rechazo será definitivo cuando no exista oposición o no se renueve la solicitud durante el procedimiento intermedio. Gracias. Gracias. Bien, ahí claramente el artículo 121 dice que también se puede desligar del proceso penal al querellante adhesivo cuando no, ahí sí que reformule o no reitere su petición para ser admitido como tal en forma definitiva. ¿Preguntas o dudas? Sí, es que yo entiendo que el querellante debe hacer dos solicitudes dentro del proceso, al inicio y en la etapa intermedia. Exacto. En la etapa preparatoria, antes que el Ministerio Público presente la solicitud de apertura de juicio o aplicación o sobreseimiento. Ahí, antes de esa fase del proceso, debe ser su petición. Y en la etapa intermedia, hacer nuevamente una petición solicitando ser admitido en forma definitiva. Si no lo hace, queda excluido o fuera del proceso. ¿Alguien más? Licenciado, los requisitos legales son esos que está diciendo usted aquí. 117 para ser querellante, que sea víctima, que sea pariente de la víctima, etc. Y para la asociación, los que también establece el 116, que se trate de funcionario público que haya en el ejercicio de su función haya vulnerado derechos humanos o funcionario público que haya abusado de su cargo. Bien, en cuanto al querellante exclusivo, el querellante exclusivo como sujeto procesal está fundamentado o regulado en el artículo 122 y también en el artículo 474 al 483 del Código Procesal Penal cuando se refiere a los procedimientos especiales o específicos cuando se trata de delitos de acción privada. ¿Quién es el querellante exclusivo? Se le llama querellante exclusivo precisamente porque su participación, su intervención va a ocurrir o a darse en delitos de acción privada. Por eso se indica que es la persona que por sí misma o por medio de su representante legal ejerce la acción penal en delitos de acción privada.
Veamos el artículo 122, por favor. Querellante exclusivo. Cuando conforme a la ley la persecución fuese privada, actuará como querellante la persona que sea el titular del ejercicio de la acción. Bien, por eso se llama exclusivo, porque su participación única se va a circunscribir en delitos de acción privada. ¿Ya? Por eso es exclusivo. Y aquí, como querellante exclusivo, puede hacerlo de forma directa y personal o a través de un representante legal. ¿Qué diferencia habrá entonces entre un querellante adhesivo y un querellante exclusivo? Con lo que hemos expuesto hasta el momento. Que uno es en el Sector público y el otro es en el privado. Que el querellante, el compañero dice que querellante adhesivo de acción pública, interviene, participa en delitos de acción pública, y querellante exclusivo, su intervención es en delitos de acción privada. Licenciado, perdón, ¿nos puede poner algún ejemplo, digamos, de algún delito de acción pública y de acción privada? Bueno, digamos un delito de acción pública es un asesinato, un homicidio, un secuestro, una estafa, etc. ¿Ya? Y en esos tipos penales, si la víctima quiere constituirse como querellante, pues puede hacer su petición. Y en los delitos de acción privada, recordemos que están los delitos que traigo nombre: calumnia, injuria, difamación. También están el delito de daños, el delito de estafa mediante cheque, etc. Entonces, en esos tipos penales, si la víctima quiere, digamos, por sí misma ejercer la acción penal, pues se constituye como querellante exclusivo. Tanto el querellante adhesivo como el querellante exclusivo tienen intervención en... ¿Sí se ve? Sí, Lili, por un ratito nos despacha. Bien. Si ejercen la reparación digna, pues pueden ejercer ese derecho. La reparación digna, ya sabemos que está su fundamento, lo encontramos en el artículo 124 del Código Procesal Penal. Veamos el artículo 338 y 538 del Código Procesal Penal, por favor. Artículo 338. Por favor. Actitud de las partes civiles. En la audiencia, las partes civiles deberán concretar detalladamente los daños emergentes del delito cuya reparación pretenden. Indicarán también, cuando sea posible, el importe aproximado de la indemnización o la forma de establecerla. La falta de cumplimiento de este precepto se considerará como desistimiento de la acción. Gracias. El 538, ¿no? Delegación de la acción civil. Cuando el titular de la acción sea un menor o incapaz que carezca de representación, el Ministerio Público se encargará del seguimiento de la acción civil en la forma legal que corresponda. Gracias. Bien, por eso es que el Código Procesal Penal también permite que tanto querellante adhesivo como querellante exclusivo puedan ejercer su derecho de reparación digna. Y ya sabemos que la reparación digna lo que pretende es el resarcimiento de daños y perjuicios causados por el delito o por la parte. Ya vimos lo relacionado al tercero civilmente demandado, cuando vimos lo relativo a Separación la digna. reparación digna, vimos lo que es el tercero civilmente demandado, que también es un sujeto procesal no indispensable dentro del proceso penal, y que el tercero
civilmente va a tener intervención si es llamado al proceso penal para responder de las responsabilidades civiles, porque el imputado no puede, por no tener recursos o la capacidad económica financiera para poder cubrir esos daños y perjuicios. Otros sujetos que pueden intervenir en el proceso penal: la Policía Nacional Civil. Y el Código Procesal Penal destina varios artículos, básicamente 4 artículos, en relación a la Policía Nacional, independientemente de las obligaciones que la Ley Orgánica de la Policía Nacional le concede a esta institución, que por cierto hay una iniciativa actualmente en el Congreso de la República que pretende reformar la Ley Orgánica de la Policía Nacional para adaptarla a las disposiciones tanto de la Constitución como del Código Procesal Penal y otras leyes, a la Ley Orgánica del Ministerio Público, etcétera, etcétera. Dentro de las funciones que el artículo 112 le otorga a la Policía Nacional es que en materia de investigación, dice la policía, por iniciativa propia, en virtud de una denuncia o por orden del Ministerio Público, deberá investigar los hechos punibles perseguibles de oficio, impedir que estos sean llevados a consecuencias ulteriores, individualizar a los indicados, reunir los elementos de investigación útiles para dar a la acusación o determinar el procedimiento y ejercer las demás funciones que le asigna este código. Claramente el Código Procesal Penal establece qué funciones tiene la policía en materia de investigación. En materia de investigación, la Policía Nacional es auxiliar del Ministerio Público y actúa bajo la subordinación del Ministerio Público, pero en investigación dentro del proceso penal. Esto no significa que la policía esté subordinada al Ministerio Público administrativamente, sino solo cuando se trata en materia de investigación. Es decir, la policía está bajo la dirección del fiscal o del auxiliar fiscal, del fiscal general, por supuesto. Pero jerárquicamente hablando, pues, si como autoridad máxima de la institución, que sería el fiscal general, luego venían los fiscales distritales, regionales, fiscales de sección, agentes fiscales, auxiliares fiscales 1 y 2, aunque hoy pues solo es auxiliar fiscal de defensa cerrado y auxiliar fiscal con título de abogado y notario. Entonces, en materia de investigación, los agentes de la Policía Nacional están sujetos a lo que estos funcionarios del Ministerio Público les indiquen, les señalen o les requieran. ¿Ya? Generalmente, en materia de investigación, la policía tiene muy buenos investigadores. Y antes de que se creara el INACIF, también la policía tenía muy buenos peritos en balística, en documentoscopía, en, digamos, análisis de drogas, etcétera, que hoy en su mayor parte forman parte del equipo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. De manera que el Ministerio Público se asiste, se apoya en la Policía Nacional para poder desarrollar su investigación. Como les decía, hay muy buenos investigadores en la Policía Nacional, con muchos años de experiencia, con mucho conocimiento, que han ayudado y ayudado al Ministerio Público al esclarecimiento de muchos hechos delictivos. Bien, en cuanto a consultores técnicos, el artículo 141 también permite que en el proceso penal puedan intervenir o participar consultores técnicos. Veamos
saben lo que dice el artículo, por favor, 141. Consultores técnicos. Si por las particularidades del caso alguna de las partes considera necesario ser asistida por un consultor en una ciencia, arte o técnica, lo propondrá al Ministerio Público o al Tribunal, quien decidirá sobre su designación según las reglas aplicables a los peritos, en lo pertinente, salvo que sea legalmente inhábil conforme a este código. El consultor técnico podrá presenciar las operaciones periciales y hacer observaciones durante su transcurso, pero no emitirá dictamen. Los peritos harán constar las observaciones. En los debates podrá acompañar a quien asiste, interrogar directamente a los peritos, traductores o intérpretes y concluir sobre la prueba pericial, siempre bajo la dirección de quien lo propuso. Muchas gracias. En cuanto a consultores técnicos, la ley permite que los sujetos procesales, ¿sí? Con respecto a eso, los consultores técnicos, de lo que leyó la compañera en el segundo párrafo, si dentro del proceso se solicitan las pruebas periciales, ya sea psicológicas, médico, forense, etc., este dice que va a agregar observaciones a lo que ya está plasmado de un profesional en la materia. Entonces, ¿cuál es el fin de que este consultor diga si efectivamente el examen pericial, o sea, psicológico o el forense, es como está ahí plasmado? O sea, ¿cuál es la función de este consultor? Bueno, uno es que, digamos, por un lado, la parte que lo propuso va a tener certeza o seguridad de que el contenido de ese peritaje en efecto es así, ¿ya? Porque lo va a analizar, lo va a estudiar un técnico que en cierta forma tiene alguna formación en esa área o en esa materia. Pareciera contradictorio que un técnico tenga que evaluar el dictamen de un perito, que es prácticamente académicamente superior, podríamos decir, a un técnico, ¿ya? Pero básicamente lo que la ley aquí faculta o permite a los sujetos procesales es que puede darse el caso que, imaginémonos, que en una audiencia de revisión de medida, por ejemplo, que vamos a ver lo que es una revisión de medida de corrección más adelante. Imaginémonos que el abogado defensor haya solicitado al juez una revisión de medida. La revisión de medida básicamente se da para reformar el autoprocesamiento o el auto de prisión preventiva. Imaginémonos que inicialmente el proceso se inició por homicidio en contra del imputado, pero con un dictamen se establece que no fue un homicidio doloso, sino fue un homicidio culposo o un homicidio en estado de emoción violenta o preterintencional, etc. Entonces puede ser que el abogado defensor y el imputado presenten un peritaje en donde se establece que en efecto el homicidio no fue doloso, sino fue, pensemos que fue culposo. Entonces eso varía la situación jurídica del imputado, ya no seguiría el proceso por homicidio simple, sino por homicidio culposo, y eso le permitiría a él obtener su libertad, porque es un delito que la ley permite que tenga medidas sustitutivas. Pero imaginémonos que el Ministerio Público, para estar convencido de que ese peritaje que presenta la defensa o el acusado sí refleja lo que analizó el perito, se puede acompañarse de su perito para que revise ese dictamen, ¿ya? Y pueda, digamos, decirle al fiscal si lo que el perito o es el peritaje que presentó, valga la redundancia, el perito propuesto por la defensa, sí, esto en mi experiencia y en mi formación y en mi calidad de perito, pues yo creo que sí está ajustado a la realidad, a la técnica, a la ciencia
respectiva ese dictamen. Ya, o puede darle también, imaginémonos otro ejemplo, que en un debate, en un juicio oral y público, digamos, el Ministerio Público presenta como prueba al médico forense. Pensemos en un delito de asesinato. Y también el defensor y el acusado pueden llevar a un técnico que tenga conocimientos en medicina forense. Puede ser un médico forense que no se presente como perito, sino como técnico. ¿Ya? Para que lo que indique el médico forense presentado por el Ministerio Público pueda ser calificado, analizado y estudiado por el técnico que presenta la defensa. ¿Ya? E incluso la ley permite que estos puedan interrogar. ¿Ya? Imaginemos que el médico forense, al momento de declarar, si el abogado defensor no lo puede hacer, ni el acusado, porque no son expertos en la materia, pues para eso llevan a su técnico, para que él sea el interrogue en los términos médicos, clínicos correspondientes, para aclarar de mejor manera la verdad del hecho. A eso se refiere que los técnicos, pues, y no deja tener razón usted en cuanto a que pareciera incongruente o ilógico o fuera del sentido común que un técnico tenga que cuestionar a un perito, ¿ya? Pero la ley permite que se dé esa situación. Yo entendí que el querellante adhesivo también podía aportar estudios de peritaje. En ese caso es cuando se hace también que otra persona se expresa. Exacto, sí, por ejemplo, imaginémonos que pensemos en un delito de falsedad material o falsedad ideológica, que el Ministerio Público presente un peritaje de documentoscopía en donde se está discutiendo la veracidad o falsedad o autenticidad de un documento. Pero también el querellante adhesivo puede presentar su propio perito, su propio dictamen, también en ese sentido. O sea, el querellante adhesivo puede, sobre todo en la etapa de investigación, puede él ofrecer y proponer los medios de investigación que estimen pertinentes, ¿ya? Como testigos, documentos, peritaje, también prueba material si la tuviera, puede hacer independientemente que lo haga el Ministerio Público. Gracias. Bien, con esto entonces concluimos este tema. No sé si trajeron su laboratorio para resolverlo de una vez. Sí, ¿No? lo olvidan. Sí, poco tiempo que tenemos. 3. Este te lo voy a quitar. No pongo tres. No, sí, este sí, Sí, regálamelo para tu compañerita. te regalo la Ay, no, si a mí me gusta hacer finos. me sacaron como 15, 16 quetzales De verdad me gustó 10. cada uno. Nítido. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, ¿sí está la grabación? ¿La grabación? Para que cada un diputado mañana. Ya voy a parar esto ya.